Bueno, y las autoridades señalaron que las hospitalizaciones por COVID-19 se han mantenido en niveles bajos y la situación epidemiológica está estable, aunque reiteraron el llamado al autocuidado para evitar un aumento de los contagios durante el invierno. Queremos conversar sobre este escenario sanitario que se vive en nuestro país con el jefe del Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud, Cristian García. ¿Cómo le va, Cristian? Bienvenido a CNN Chile. Hola, José Miguel, muchas gracias por la invitación. Cristian, estábamos dando una introducción, un contexto sobre la situación sanitaria en nuestro país. Afortunadamente las hospitalizaciones se mantienen en un nivel bajo, pero me gustaría partir hablando de vacunación. ¿Usted considera que la población ha ido perdiendo, podríamos decir así, el interés en la inoculación por COVID-19 o ha habido tal vez ahí un menor incentivo de parte de la autoridad a ir a vacunarse precisamente? Nosotros hemos hecho el llamado a que todas las personas cumplan con mantener sus vacunas al día. Esto es muy importante, así como nosotros hemos históricamente tenido un programa de vacunación en los niños con ciertos calendarios, ¿cierto?, que mantienen protección a nuestros niños y niñas. Es lo mismo lo que tenemos que hacer ahora con el COVID, mantener la vacunación al día. Eso quiere decir dentro de los 6 meses, porque sabemos que la vacunación puede ir reduciendo la efectividad a través del tiempo y la protección, por supuesto. Y ese es el llamado, a que mantengamos nuestras vacunas al día. Pero claramente, Cristian, la cuarta dosis o segunda dosis de refuerzo ha cubierto muy poco porcentaje de la población objetivo. ¿A qué lo atribuye? Bueno, lo que necesitamos primero es avanzar en la primera dosis de refuerzo. Todavía tenemos algún número de personas que faltan, pero también faltan personas con el esquema primario. Recordar, el esquema primario protege por un tiempo importante, a lo menos 6 meses. El primer refuerzo también protege. Es importante que las personas que ya lo tienen puedan optar y vayan a vacunarse con la cuarta dosis, pero es incluso más importante que cubramos las dosis del refuerzo, del primer refuerzo y del esquema primario. Cristian, otro tema que también señalaba la propia ministra de Salud en un punto sobre balance y de la situación de la pandemia en nuestro país. Ella decía lo siguiente: nosotros pensamos que efectivamente va a aparecer un rebrote. ¿Usted concuerda? ¿Y de aquí a cuánto podríamos ver un aumento en las cifras, pensando en lo que ya ha pasado en situaciones anteriores, pensando también lo que ha pasado fuera de nuestro país? Recién lo mencionabas con el clima, ¿cierto?, y el tiempo. Si bien tenemos buenas proyecciones, va a ser un poquito más de calor estos días en Santiago y en algunas regiones, pero nos recuerda que algunas bajas temperaturas que tenemos en la mañana, que estamos entrando al invierno. Eso es muy importante. En el invierno las personas se acercan en lugares cerrados, y eso aumenta la probabilidad de contagios. Y si que tenemos todavía una baja que es estable, un número de casos alrededor de 2.000 al día que tenemos en nuestro país, eso puede significar, con la nueva dinámica de contacto de las personas, de estar en lugares cerrados, hacer que aumenten los contagios. Por lo tanto, el llamado es a preocuparse, a vacunarse, a mantener las medidas de lavado de manos, uso de mascarillas y también a ventilar sus espacios cerrados. Pero el uso de mascarilla lo ha liberado en espacios abiertos. Siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones. Se está liberado solo cuando una comuna esté en una fase de bajo impacto o de medio impacto y una persona pueda mantener más de 1 metro de distancia. En aglomeraciones, en espacios donde personas confluyan o en eventos masivos, deben seguir ocupando. El llamado es, y la indicación es siempre obligatoria, salvo en la posibilidad que estemos en un espacio abierto y que podamos mantener más de 1 metro de distancia con las personas. Claro, ese es un llamado bien importante, y evitar también tanta manipulación, porque finalmente la mascarilla puede terminar convirtiéndose en un vector de transmisión, porque tanto que te la sacas o puedes terminar poniéndotela contaminada. Así es que ojalá mantenerla en un lugar donde no se contamine si es que te la vas a sacar cuando transites por la calle. Cristian, quería hablar también sobre este virus hepático. Hay una alerta de parte desde el Ministerio de Salud, hay una situación que se ha vivido en Reino Unido particularmente. Pero para que aterricemos el tema en nuestro país, no hay casos en Chile confirmados, ¿verdad? Nosotros desde el momento de la alerta que emitió la OMS hemos activado toda nuestra red de epidemiología a lo largo del país. Tenemos equipos desplegados en todos
el territorio, son equipos que tienen mucha experiencia, que han trabajado en la pandemia, pero también en anteriores situaciones de brotes. Y solo quiero recordar, la gran mayoría de las posibles pandemias, brotes o epidemias se controlan en el origen, y estos equipos están trabajando día a día para evitar que hayan este tipo de problemas. Hoy en día, con respecto a las hepatitis, se ha hecho esta alerta, tenemos activado a nuestros equipos evaluando la situación en cada uno de los territorios, y hasta el momento no hemos visto un patrón distinto a lo habitual que tenemos en nuestro país de hospitalizaciones por hepatitis en niños, de casos graves de hepatitis, y también, como lo manifiesta la Organización Mundial de la Salud, de tipos de hepatitis sin un origen determinado y claro, sin diagnóstico específico. Eso se mantiene, siempre hay en nuestro país ese tipo de hospitalizaciones y casos sin identificar, y no hay un patrón distinto a lo habitual en los años prepandemia e incluso mirando con la pandemia. Pero en el caso de esta hepatitis infantil, ¿ya se identificó el agente patógeno para poder detectarla efectivamente? ¿Cómo se podría identificar? Todavía no hay nada claro de una asociación de causa, de un agente específico que esté causando este problema. Lo que se ha visto es que hay alguna asociación con algunos virus respiratorios, se está estudiando una gama amplia de virus y de posibles causas, pero también de exposición a algunos contaminantes ambientales. Esto es un proceso que está todavía en análisis, estamos muy atentos y conectados con la OMS, hemos puesto a disposición también nuestros equipos para poder ingresar datos si fuese necesario en el momento, si es que hubiese algún tipo de patrón distinto, y poder aportar también a el conocimiento mundial respecto a la causa que tiene esta patología, Cristian, que está todavía en estudio. Y en ese sentido, entonces, no podemos asegurar que no haya un caso en Chile, si no está totalmente No tenemos identificado. patrones distintos. No tenemos patrones distintos, recordemos, no hay una definición ni siquiera de caso confirmado a nivel de la Organización Mundial de la Salud. Lo que se ha manifestado es que estén todos los países atentos a patrones distintos a los habituales, aumento de casos de hepatitis no identificada en menores de edad. Nosotros normalmente en los meses pre-pandemia incluso tenemos alrededor entre 40 a 50 casos de niños hospitalizados por hepatitis, y entre un 25 a un 30% de esos casos no se llega a un diagnóstico claro. Lo que hemos visto en los últimos meses de este año es que no hay un cambio en ese patrón. Seguimos manteniendo un número similar, equivalente, por lo tanto no tenemos un aumento como sí se notó en otros países. Hasta ahora se sabe de unos 220 casos, un poco más, concentrados particularmente en el Reino Unido. ¿Qué tan grave es, Cristian? Porque hay personas que han requerido trasplante. Sí, hay algunos niños que han requerido trasplante en el Reino Unido, como también en España. Sí. Y sí, es una patología que puede ser grave. Recordemos, sí, la hepatitis es una condición de inflamación del hígado y hay múltiples causas. Sí, son causas virales, causas también por tóxicos y también por otro tipo de enfermedades como algunas autoinmunes. Es una gama amplia de posibles causas que causan esta inflamación al hígado. Cristian, lo último, para dar también ahí datos prácticos a la ciudadanía, ¿alguna señal, algún síntoma a que padres y madres tienen que estar atentos? Lo primero es el llamado a la tranquilidad. Estamos al tanto mirando qué es lo que está pasando en todo el territorio nacional respecto a si es que sale el patrón de lo habitual, y si es que tuviésemos algún patrón distinto, vamos a comunicarlo por las vías oficiales, y el llamado también es a informarse por las vías oficiales que es del Ministerio de Salud respecto a la situación nacional. Estar atento, como todos los casos de hepatitis, que deben ser evaluados por un profesional de la salud, con la piel amarillenta, decaimiento, puede tener fiebre, dolor muscular, dolor de articulaciones, o incluso las deposiciones de colores blanquecino o grisácea. Esas son algunas de las típicas manifestaciones de la hepatitis. Insisto, estas pueden ser múltiples causas. Tenemos virus de la hepatitis bien identificados que son bastante comunes a nivel mundial, pero que siempre cualquiera de estas sintomatologías debe hacer consultar a los papás y mamás sobre sus niños y niñas. Claro que sí, Cristian García, jefe de Epidemiología del Ministerio de Salud. Muchas gracias por toda esta información. Es bien importante transmitírselo a la ciudadanía porque
porque hay bastante incertidumbre, particularmente de este virus hepático, y además, por cierto, volver a hacer el llamado a la vacunación contra el COVID-19 y la influenza, que es un proceso que se está viviendo de manera paralela. Muchas gracias por su tiempo con CNN Chile. Muchas gracias por la invitación y de nuevo el llamado a vacunarse contra la influenza, contra también el coronavirus, porque nos va a proteger para este invierno a nosotros y también a toda la comunidad. Por cierto, que esté muy bien. Muchas gracias.